fonología. En realidad es un curso importante porque dentro de nuestro quehacer como docente vamos a estar también relacionando un poco más a estos aspectos en el curso propiamente dicho de lenguaje. Incluso hay un apartado que está relacionado básicamente a este curso. Ahora, es importante manejar los distintos conceptos, las distintas ideas que se van manifestando, asimismo también abordar algunas lecturas para tratar de profundizar un poco más con lo que refiere a la fonética, la fonología. Los aspectos que de repente no somos conscientes y no reflexionamos frente a cada uno de los fenómenos y las manifestaciones que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad. Hay algunas lecturas interesantes que les voy a compartir, por ejemplo, con respecto al origen del lenguaje, cómo es que se manifiesta las primeras formas del habla, del proceso evolutivo, el aparato fonador, cómo es que ha ido incrementándose, cómo ha ido fortaleciéndose y cómo ha ido de repente cambiando. Y de la misma manera, por ejemplo, si nos damos cuenta, ¿cuántos cerebros tenemos nosotros? No sé si por ahí nos puede comentar, no sé, Brian, ¿está por ahí? Brian, correcto, ¿me escuchas? ¿Cuántas capas tiene nuestro cerebro? ¿Recuerdan por ahí alguien? Coménteme, ¿cuántas capas tiene nuestro cerebro? Tres, profesor. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan por ahí? ¿Alguien por ahí que nos comente? Ujú. Así es, por ahí, a ver, coméntenos, por favor. Yo, profesor, tiene tres capas, como Adelante. dijo mi compañera. Correcto. Es la capa interna, la capa de medio y la capa externa. ¿Ya? Ujú, La así capa es. interna se llama pia madre y la capa del medio aracnoidea y la externa se llama dura madre. Nada más. Correcto. Interesante porque nos habla de una división del cerebro, pero recordemos que nosotros, al inicio en el proceso evolutivo, hemos encontrado ciertas características que han o que se han ido incrementando, condiciones que han sido interesantes, como por ejemplo el descubrimiento del fuego, ¿no? Para entrar allá a un proceso alimenticio más complejo. Ahora, aprovechar, por ejemplo, los nutrientes genera mayores procesos sinápticos. Y ahí entra a tallar un punto interesante. Al inicio nosotros teníamos, digamos, una estructura, de repente podríamos considerar como una especie de tres cerebros que podríamos tener nosotros. A la primera manifestación se le considera básicamente el cerebro como un cerebro reptiliano, ¿no? Digamos que es la forma rudimentaria, es una de las primeras formaciones. Con el pasar de los años, no estamos hablando de 5 o 10 años, miles y miles de años, chicos. Nuestro proceso evolutivo no está enmarcado solamente en 200 años. ¿Cuántos años tendrá la humanidad en el planeta? A ver por ahí. Alguien que nos manifieste. Aproximadamente, a ver, ¿cuántos años tenemos en la Tierra como seres humanos? A ver, ahí está. Ujú. Dígame, a ver, manifiéstense, están con vida, chicos. Vamos a llamar a Samu de nuevo. Aproximadamente. Ujú.
¿Nadie por ahí? Ujú. Más de 300.000, profesor, 300.000 años, más, mucho. Así es. 300.000 años. Ya, aproximadamente. 300.000, 315.000, correcto. ¿En qué año estamos? ¿Recuerdan? 21, profesor. 2021, correcto. Comparemos. 300.000 a 2.000. ¿Qué les parece esa comparación? 300.000 a 2.000. Ojo, fíjese en cuántos años nosotros hemos logrado desarrollarnos a pasos agigantados. Las tecnologías que hoy en día tenemos, ¿cuántos años tendrán? ¿10 años? Usted tiene un celular. Ese celular, ¿cuántos años tendrá? Digamos, en el proceso evolutivo. ¿10 años? ¿15 años? Yo me acuerdo que cuando salía del colegio recién empezaba a conocer los celulares como tal. No es que haya salido en el 80, en el 90. Yo egresé de secundaria en el 2006 aproximadamente. 2000, 2005, 2006. ¿Mm? Imagínense. Entonces, eso un proceso evolutivo. Las diversas manifestaciones, los Homo ramidus, los Homo sapiens, el Homo ergaster, el Homo faber, el Homo erectus, cada uno de ellos empezó a desarrollar su capacidad sináptica. Y no vayamos a pensar, profesor, yo desciendo de los monos, ¿verdad? No, esa es una cuestión errada. ¿De quiénes descienden, chicos, ustedes? A ver, coméntenme, por favor. De acuerdo a los vestigios arqueológicos, evolutivos, ¿cuáles son o quiénes son nuestros ancestros? Podrá ser César del planeta de los simios, porque, profesor, fue muy inteligente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Coméntenos. Profesor, los Homo sapiens. Ya, los Homo sapiens son ya la última escala del proceso evolutivo, pero nosotros en ese sentido estamos relacionados, ¿no?, con los chimpancés. Digamos que son como los familiares lejanos, ¿no? Estamos ahí, así es. Tenemos homínidos, claro. En ese sentido, la escala evolutiva se ha ido ramificando año tras año. Chicos, no sé si por ahí, por casualidad, alguna vez han logrado visualizar La Odisea de la Especie, una película, un tipo de documental muy interesante. No sé si han logrado visualizar ese film. La Odisea de la Especie, Sí, ¿nada? profesor. Correcto. ¿Qué le pareció? ¿De qué trató más o menos por ahí, recuerda? Bueno, trataba de la evolución del hombre, desde que era, pues, como usted dice, del Australopithecus, del Homo habilis, toda la evolución. Así es. Fíjese que en las primeras manifestaciones por ahí también encontramos a Lucy, ¿no? Que es el punto de quiebre, digamos, en la arqueología, en el proceso antropológico también de cómo se va manifestando. Hasta el día de hoy, incluso se siguen encontrando restos con dataciones mucho más antiguas. Y van abriendo cauces, van abriendo quizás caminos oscuros hasta entonces, y esto nos ayuda a entender algo. La capacidad de articular, la capacidad de articular, pronunciar, crear, pensar, nominalizar, ha sido un proceso complicado, muy difícil, que ha determinado largos miles de años, mire, cientos y cientos de años de proceso evolutivo. Y eso no es gratis, ¿no? Nosotros tenemos un gen, de acuerdo a algunos estudios, tenemos por ahí, y también de acuerdo a algunas teorías que podamos encontrarnos, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, la teoría generativista de Noam Chomsky, ¿no?, que habla sobre la capacidad o facilidad que tiene el habla, que tienen las personas y que intenta plantear
innatez, de que es innato el mismo, ¿no? Esa capacidad. Solamente hay que saber recordar. Entonces, hay teorías, por ejemplo, que plantean que nosotros tenemos un gen. O sea, eso es interesante. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en la maravillosa estructura que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tan fenomenal que, mire, cuando usted, no sé si alguna vez ha estado consumiendo agua y quiso hablar y se atoró. ¿Les ha pasado alguna vez, chicos? Por ahí, coméntenme. No sé, ¿estás consumiendo algo? O, por ejemplo, comiendo, no sé, pues, diluyendo algún alimento y hablas, por eso te dicen la palabra de la madre, ¿no? Cuando se come, ¿recuerdan, chicos? Cuando se come No se habla. no se habla. No es porque, profesor, mi mamá es bien loca, me dice así, yo quiero hablar, pues. Sigue hablando, a ver si en algún momento se va a atorar con un pedazo de carne y ahí, F por tu amiguito. Chicos, entonces, fíjese las condiciones en las cuales se desarrolla. Cuando uno empieza a pronunciar, a emitir algún sonido, a articular algunos conceptos, esa vibración que se desarrolla, ahorita vamos a ir conversando sobre ello, tiene una estructura que cuando se apertura, cuando se emiten los sonidos, pero cuando ingresa alguna ingesta también se acondiciona para que no se obstruya. Fíjese qué maravilloso. El cerebro, las condiciones bucales, todo lo que tenemos nosotros ha sido un proceso complejo en el plano evolutivo. Y nos hemos ido adaptando. Hay un texto que habla sobre, o sea, finalmente, o sea, qué tan exitosos o tan suertudos podamos ser en el punto del universo. Consulta. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar y escuchamos, profesor, mi loro habla, mi loro me insulta incluso, ¿por qué esta persona o por qué este ser puede emitir, por qué puede de repente articular, emitir? Pero hay un punto interesante que lo vamos a ir trabajando dentro de la fonética, la fonología, que es el hecho de reflexionar. Bueno, eso es un punto interesante. Entonces, entendamos esto. Ahora les voy a compartir este libro, ¿correcto? Para que ustedes puedan leer unos capítulos y lo vamos a discutir también el día de mañana, el día viernes. Tenemos a las 3:30 el día viernes, o sea, mañana, ¿correcto? Lo vamos a ir discutiendo. No sé si podemos por ahí brindarles los libros y ustedes puedan leer algunos capítulos y lo vamos a discutir. Asimismo, finalmente ya lo vamos a trabajar como un foro, ¿correcto? En la plataforma del Teams. ¿Está bien, chicos, hasta aquí? Correcto. Bien, ¿cómo vamos? Vamos avanzando un poquito por aquí. Vamos a ver. Bien. Dentro de los niveles de estudio de la lengua, la gramática, encontramos diversos aspectos. Nivel fónico, nivel morfológico, estudios a nivel sintáctico, a nivel léxico, a nivel semántico, a nivel textual, a nivel fonético, ahí tenemos a fonología fonética, a nivel morfológico, la morfología, a nivel sintáctico, la sintaxis, a nivel semántico, la semántica y la lexicología. De repente este curso lo van a llevar después, lexicología y lexicografía, ¿no? Lexicología etimología y lexicología. Es el curso que existe en la malla. Y el nivel textual tenemos a la gramática textual. Consulta, cuando nosotros empezamos a articular las primeras palabras, ¿cuál es la característica del ser humano? Hay una condición conductual propia de nuestra especie, como mamíferos. Coméntenme, ¿alguien por ahí tendrá alguna idea? Manifiéstense, por favor. ¿Por qué nosotros tenemos esa facilidad? O básicamente, ¿por qué lo que alguien dice nosotros lo repetimos cuando pequeñito, ¿no? Es una capacidad que tenemos, una adaptación también, que es el reflejo y también la capacidad de imitación, ¿no? Nosotros podemos imitar rápidamente. Consulta, los bebitos nacen por ahí
digamos, a empezar a mencionar los primeros términos, las primeras palabras, y esas primeras palabras no nacen de la nada, ¿no? Son escuchados, son asimilados, y entra a tallar un proceso también que tiene que ver con la parte fonética, la fonología, la maduración. ¿Por qué los bebitos todavía no hablan? ¿Por qué no nacen hablando, profesor? Consulta, ¿a los cuántos años han empezado a articular palabras propiamente ya así, o si alguno ha tenido dificultades? Coménteme, por favor. A ver, vamos a solicitar la participación de nuestro amigo. Adelante, por favor. Yo me parece que yo empecé a hablar a los 4, 3. Ya. Ya ve. Correcto. Le consultó a los padres porque a veces no, le dice, pero papá, ¿por qué hablé tarde? No entiendo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, ya tuviste algunos problemas. Y es que hay digamos, una problemática a nivel educativa que tiene que ver mucho con el desarrollo fonético y fonológico, que es lo primero que se trabaja es la conciencia fonética y la conciencia fonológica. Es decir, la asimilación y la toma de conciencia con respecto a cada uno de estos fonos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Puede darse, podemos tener diversos problemas en esta área, ¿no? Podemos tener diversos problemas en este aspecto y esto va a dificultar a que se madure, a que se desarrolle de manera total. Y vamos a tener problemas como la dislalia, por ejemplo, ¿no? La dislalia, si no puede emitir las palabras, no puede emitir los sonidos, que tiene que relacionarse por ahí de repente con, no escucha muy bien para repetir, entonces podría ser una hipoacusia. ¿Mm? Entonces, encontramos diversas problemáticas que a la larga, si es que no se cura, perdón, si es que no se trata, porque no es que se cure, si es que no se trata, si es que no se mejora esa condición, puede ser permanente. Entonces, hay ciertos estudios que vamos a ir trabajando también amparados en la psicología, en la neuropsicología y en la neurolingüística, que es un área importante que nos va a ayudar a tomar sobre esta conciencia, ¿ya? Sobre la conciencia fonética y la conciencia fonológica. Ya con el paso de las semanas vamos a ir abordando algunos aspectos más particulares que tienen que ver con la orientación propiamente dicho ya del desarrollo fonético y fonológico. Tenemos al finalizar el ciclo, chicos, que manejar sí o sí la tablita, no sé si ustedes han revisado por ahí, las tablitas de la fonología y la fonética. No sé si recuerdan en la academia. ¿Recuerdan por ahí, chicos? Sí, profesor. Oclusiva, labial, labiodental, cerrada, ya. Chicos, eso, todos de memoria. Sí o sí. ¿Ya? Ese va a ser el examen final, chicos. Así que vale todo. Todo tenemos que estar ahí en 100% con ello. Así que vayamos practicando, vayamos... Pero van a haber alternativas, ¿verdad? alternativas, no. No. Profesor, ¿va a ser oral el examen final? Así es. No, ya están. Porque ya los conozco, como dice, te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, viene, ya los conozco, chicos. Yo también he estudiado, así que no tengo muchos años de egresado. También yo egresé en el 2012, 13. Han pasado 6, 7 años, creo, ¿sí? Sí, más o menos ya. Más aún en estas condiciones. Amiga, ¿qué te salió en las 5? La B. Ah, ya. Chicos, todos la B. O me van a negar, chicos, ¿eh? Levante, que tire la primera palabra, o que lance la primera palabra, o mejor dicho, que articule la primera palabra, aquel que esté libre de pecado. Nadie, ¿ve? Ajá. Ya los conozco. Así que, chicos, no se preocupen, que vamos a tener oportunidades, ¿ya? La idea es que, como les comentaba, en el proceso evaluativo también vamos a ir abordando algunos aspectos que tienen que ver muchísimo con la participación, que los trabajos también, algunas exposiciones que van a ser interesantes y que también vamos a ir vamos a ir construyendo nuestros trabajos. Les comento que vamos a construir maquetas del aparato fonador, vamos a ir creando cada uno de esos trabajitos que a la larga, chicos, nos va a ayudar. María Montessori aplica una
técnica, una teoría, una forma de pedagogía distinta. Porque si yo les comento de repente a modo de paporreta, le digo, chicos, ya a ver, dígame como la tabla del 1, la tabla del 2, cómo es, o cómo se desarrolla, no tiene sentido. Por ende, ¿cómo se aprende? Practicando, con la praxis. ¿Cómo se aprende? Maniobrando. ¿Cómo aprendes a manejar, estimado? ¿Cómo aprendes a conducir un vehículo? ¿Cómo aprenden a conducir un vehículo, chicos? ¿Leyendo Práctica. manuales? No, Práctica. tienes que practicar, tienes que tener un Entonces, carro y manejar. obvio. Chocarás, profesor. Atropellarás un gatito por ahí de repente, ¿no? A lo mucho, porque ya una persona ya ni más conduces. Así es. Ojo, pero si se dan cuenta, estimados, si yo voy a construir mi aparato fonador, voy a revisar cuáles son los elementos por los cuales se da el proceso. Para mí, yo no me voy a olvidar. Téngalo por seguro que no te vas a olvidar. Algo va a quedar. Que no es lo mismo que te diga, chicos, a ver, ¿cómo pasa por aquí o lee por ahí de repente una imagen y ya está? O sea, no es lo mismo si te das cuenta. Y este curso es importante por eso, ¿ya? Porque es una de las debilidades. O me dejará mentir. En la academia, profesor, ese tema me trae loco. Pero ahora lo tenemos que materializar. Vamos a organizar también nuestros cuadritos de todo lo que estamos comentando, pero esos cuadros van a ser móviles para que ustedes puedan utilizarlos y puedan practicar las veces que quieran. Así que material reciclable, el material que usted quiera. Pero esa es la idea. Esos son los productos que les voy adelantando, vamos a ir trabajando en este camino. Porque si no lo desarrollamos así, se nos va a ir y va a ser un curso más y después de la carrera, bueno, no me acuerdo, profesor, ya no sé de qué habremos hecho. Correcto, chicos, hasta aquí estamos bien, por favor, estamos vivos, manifiéstense. Sí, profesor. Todo Correcto. bien. Sí, profesor. Correcto. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. El nivel fonético ya está. Profesor, si esto va a ir aglutinándose, vamos a ir constituyendo palabras, vamos a ir constituyendo, evidentemente, más información, párrafos, oraciones, oraciones, párrafos, textos, y dentro de ello entra a tallar la morfología, ¿no? De las palabras propiamente dicho, las formaciones de las palabras, formación de las palabras que tienen que ver con las palabras de origen, o que tienen un solo origen en este caso, ¿no? Que puedan tener una multiplicidad de constituciones. Y eso también se estudia más adelante en la morfología de las palabras, ¿no? ¿Qué tipo de palabra es compuesta, simple, y así? ¿Qué tipo de composición tiene? Parasintética. O sea, todos esos estudios se va a desarrollar con respecto a las palabritas, ¿correcto? No sé si hay un curso de eso. Nivel sintáctico es la relación que tiene esa palabra con el resto de las ideas, con el resto de las palabras, dentro de un cuerpo textual, llámese una oración, llámese un conjunto de oraciones. ¿Es importante que haya concordancia cuando nosotros redactemos algún tipo de texto? Evidentemente que sí, ¿no? Entonces, esa conexión más adelante se va a materializar en los textos. Ya cuando nosotros empecemos a crear algunos documentos, artículos, ensayos, que también vamos a ir abordando, nos va a ayudar definitivamente a incrementar nuestro panorama cognitivo. Otro término, otro nivel que tenemos aquí es el nivel léxico-semántico, ¿no? El nivel de los términos. Justo en el curso anterior que hemos desarrollado, que es el latín, hemos estado por ahí tocando tangencialmente algo referido a las palabras y a su significado. ¿Cómo es ese proceso evolutivo tan interesante? Y luego de esto se va a aglutinar todo ya en lo que es el nivel textual. Theo Van Dijk tiene un documento que es un librito muy interesante, les recomiendo, y en el siglo XXI, el siglo XX propiamente dicho, fines del siglo XX ya, se empieza a desarrollar todo lo que acontece con la gramática textual, con el análisis de los discursos, ¿no? Con el análisis del texto. Ya recordemos que para inicio del siglo teníamos algunas propuestas que habían ido desarrollándose durante largos años,
como es la relación o el vínculo que tiene que ver con la fonética, la fonología, con la función del lenguaje. ¿Recuerdan ustedes la función del lenguaje? Tenemos por ahí también algunas teorías de Saussure, y todo eso que se va a ir canalizando. Pero con el pasar de los años llega ya nuevas condiciones, nuevos estudios, y esto relacionados con la psicología, porque la psicología va marcando también pautas de análisis. Entonces, la neurolingüística va a aperturar nuevas formas de cuando leemos. ¿Qué ocurre cuando se desarrolla la lectura? Todos estos procesos se activan. Es interesante ver esos aspectos. Bien, vamos entonces a conocer un poquito más sobre este aspecto. Por aquí. Uy, no se mueve. Bien. A ver, alguien que nos ayude, por favor. No sé si nos ayuda por aquí. A ver, una personita. Está muy atento. A ver, por aquí. Ñam, ñam. Alexandra, ¿está por aquí? ¿Está también Alexandra Natalie? Uy, se desmayó. Vamos a llamar a Samu, ¿correcto? Ya. Adelante, tu apellido, por favor. Es Caos. Oh, Ale. Eh. Escucha a Ale, creo. Así es, Nicole. Adelante, por favor. Ya, Nico. Sí, ya. Sí. Lengua y Nicole, habla. luego... Sí, adelante. La primera parte. Para comprender la diferencia entre fonética y fonología, tenemos que comenzar por establecer la distinción entre lengua y habla. Correcto, hasta ahí. Hay Hasta otros ahí. conceptos adicionales. Correcto, hasta ahí. Hay otros conceptos adicionales, como por ejemplo, no sé si lenguaje, lengua y habla. ¿Por ahí hay alguien que nos ayude con esa distinción? ¿Alguien por ahí? A ver, podría aventurarme. Lenguaje sería la capacidad netamente Correcto. humana de poder comunicarnos. Lengua sería pues sinónimo de idioma, pero en sí el idioma es el oficial, ¿no? Lengua hay en cantidades. Y el habla es individual, único de cada uno de nosotros. Sería lo que estoy haciendo ahora mismo. Correcto. Tu apellido, por favor. Caos, Nicole. Correcto, Nicole. Cabos. Ahí está. Es sin miedo al éxito, como dicen. Entonces, aquí está nuestra amiga Nicole. Nos ha comentado. Muy bien, excelente. ¿Eh? Lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos. Profesor, pero mi perrito casi habla. He visto en un TikTok que por ahí está hablando. Puede imitar sonidos al igual que los papagayos y otros seres. Ahora bien, si nosotros tenemos esa facilidad, esa capacidad, es innata a todo ser humano. Los seres humanos tienen, profesor, pero yo he visto a César en el planeta de los simios que también habla. Chicos, no vean muchas películas, por favor, ya les confunden las ideas, van mezclando y dicen, no, ya dice, no, yo vengo de los monos, usted vendrá de los monos, ¿correcto? Otros vienen de los primates, por ahí. ¿Correcto, chicos? Hasta ahí. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Tenemos entonces lenguaje, luego viene lengua, ¿no? Cuando hablamos de lengua, hablamos de una estructura básicamente ya orientada a la perspectiva social. ¿Cuántas lenguas tiene nuestro país en el Perú? ¿Alguien por ahí que nos comente? De acuerdo a las últimas investigaciones, ¿cuántas lenguas tiene nuestro país? Aproximadamente, a ver, por ahí. Sin miedo al éxito, chicos. Profesor, si no me equivoco, creo que son 48. Correcto. ¿Alguien más por ahí? Según ¿Sí? Google, porque lo acabo de googlear, en Minedu dice que son 47 lenguas originarias. Correcto. Por ahí, 47 y 48 algunas. Vamos a ir conversando sobre eso también. ¿Qué ocurre? Ahí depende del estudio, porque en el 2017, 2014 se hicieron también algunas investigaciones. No sé si ustedes por ahí participaron. Bueno, sí creo que de repente han participado, jóvenes, pero han participado de un censo que se hizo, ¿no? Y ahí más o menos se reflejó las últimas realidades, las últimas situaciones con respecto a la diversidad lingüística o a la realidad lingüística de nuestro país. Aproximadamente 47 y 48 lenguas, los cuales están segmentados en familias. Fíjense, 17 familias lingüísticas están en la Amazonía.
17 familias lingüísticas y cada uno de ellos albergan aspectos particulares. Kandosi, Witoto, por ejemplo, en este caso, Shipio, Koniwa, Wahut, qué sé yo. Consulta. Cada uno de ellos tiene una forma particular de denominar o analizar a los objetos. Una forma particular de determinar una actitud, una situación. Ahora, a ver, déjeme ver, si no que... A ver, ¿dónde está el material? No está. Les voy a compartir un librito muy interesante, bueno, que manifiesta palabras en distintas lenguas de la Amazonía. Por ejemplo, amor, ¿cómo se dice en algunas lenguas de la Amazonía? ¿Correcto? No sé si desean. ¿Les parece? Yo les voy facilitando también ese archivo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo mismo que ocurre en nuestro país, por eso nuestro país no es una sola nación, hay una multiplicidad de naciones, ¿no? Es una multiplicidad de naciones, porque una nación implica conjunto de personas que viven en un espacio, tienen una cultura en común, tienen una historia en común. Pero, profesor, ¿una lengua en común? Sí. ¿O todos hablamos español? No, ¿verdad? ¿O todos hablamos quechua? ¿O todos hablamos Kandosh, por ahí? Huitoto, ¿no? No, sus lenguas son diferentes. Bajo esa premisa, ¿quiénes lo determinan? Se determina de manera social. O sea, nosotros hemos escogido hablar este idioma, hemos decidido escoger esta lengua, recién no, porque naces aquí, te desarrollas y te adecuas y asimilas lo que está a tu alrededor. Así es. Como sociedad, ¿por qué llamamos, les comentábamos la sesión anterior, lapicero, bolígrafo? ¿Por qué determinamos, por ejemplo, para nosotros, papaya tiene un determinado significado? Para otros países tiene otro significado. Para algunos, por ejemplo, te vas al norte, aquí cerquita nada más, chicos, te vas al norte. En el norte, ¿qué ocurre? Si te das cuenta, ¿cómo consumen la chicha? Hay un recipiente, ¿recuerdan cómo se llama? Chicos, ¿de qué país son? ¿En la selva, el En el recipiente de norte, la selva? en la zona norte del país. Poto. A un vasillo le dicen poto, ¿no? Así es. Se toma. Empieza con PO y termina en TO. Ajá. TO. Sí, Sí, es- lo que pasa es que no puedo pronunciar esas palabras por mi pureza. De mancilla ya no voy al cielo y discúlpeme, pero Pero así se mi llama vida vale. la vasija, profesor. Así es, sí, pero igual no puedo pronunciar esas palabras. Discúlpenme. Bueno, bajo esa premisa, chicos, como ustedes lo han dicho, PO-TO, ¿correcto? Bajo esa premisa, consulta. Esto se diferencia, por ejemplo, cuando nosotros analizamos un poquito los cambios semánticos, los cambios de los significados y cambios morfológicos. Y en el habla también se va desarrollando esos cambios. Entonces, no olvidemos, el lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos para desarrollar, para articular palabras. La lengua es básicamente un constructo, una estructura social. Tú te vas a otro país, tienes que adquirir una nueva lengua, ¿correcto? Y el habla es la forma peculiar, particular, sui generis, como lo quieras llamar, de exteriorizar esa lengua. Es decir, nosotros hablamos, pronunciamos, pero muchas veces lo hacemos desde nuestra propia condición. Para ello, el sujeto está irradiado, está bañado de un conjunto de factores. Factor social, factor económico, factor cultural, factor geográfico. Consulta. Ese objeto que sirve para cortar, ¿cómo se llama? Que se utiliza en la cocina. ¿Alguien por ahí? Cuchillo. Cuchillo. Correcto. ¿Alguien más por ahí? Que me diga lo mismo, a ver, por favor. Cuchillo. Correcto. Ténganlo por seguro que casi el 90% dice cuchillo y no cuchillo.
cuando es cuchillo o es cuchillo. ¿Qué opina? ¿Ah? ¿Es cuchillo o cuchillo? La segunda forma, profesor. La segunda forma. Con Pero ella. ¿quién dice en Lima cuchillo? ¿Has escuchado alguna vez decir cuchillo? No. ¿Alguna vez usted escuchaba decir al casero, a la casera del mercado, señora, un kilito de pollo? Un kilito de pollo, pues, por favor. Uy, ha subido el pollo. ¿Ha escuchado alguna vez decir pollo? ¿Mm? Ah, y Profesor, va me cambiando. parece que Sí, en ese aspecto, me parece que las personas que provienen de alguna zona de la sierra sí lo pronuncian más como ella, correcto. con él. Así es. Pero, por ejemplo, mi abuela lo pronunciaba así, pollo, Así es. pero Ajá. pues yo decía pollo. Ajá, así es. ¿Y por qué, profesor? Porque el español y la lengua misma va cambiando a medida que el sujeto o el ente también va adaptándose. Porque a la larga, la RAE existe, las palabras están ahí, porque nosotros las utilizamos. Porque nosotros las utilizamos. Y las vamos haciendo de moda, muchas de las palabras. Consulta, hay una palabrita que hace algunos años atrás se puso de moda. Porque antes, en mi tiempo, decíamos, ¿cómo estás? ¿Tienes plata? No, estamos aguja. Pero hace algunos años dicen, no, 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 estoy chihuán. ¿Han escuchado? Sí. Sí, lo he Claro, escuchado. claro. ¿Cómo estás? Ah, chihuán. Estamos chihuán. Así es. Y son las jergas que también van cambiando. Por generación no es lo mismo, ¿correcto? Bueno, de esta misma manera las personas o el individuo empieza a comunicarse de una determinada forma, manera. A eso se le llama, pues, así es, niveles o los aspectos diastráticos, diafásicos. Entonces, el sujeto o el ente utiliza una determinada lengua, se manifiesta, y gracias a ello, hoy en día podemos hacer estudios fonéticos, fonológicos. ¿Por qué, por ejemplo, esta persona tiene esa capacidad o habla de esta manera y por qué esta otra persona no lo hace así? Entendiéndose que los de la capital supuestamente tenemos un mayor manejo del español como tal. Entonces, es un dato curioso, ¿verdad? Así es. Vamos entonces a analizar un poquito lo que nos dice por acá. La lengua es el sistema abstracto, es social y es convencional. ¿Mm? ¿A qué se refiere con que es convencional? Alguien que nos ayude, por favor. Que está ¿Qué es establecido. acordado? Correcto. Que es acordado, que es, digamos, pactado por la sociedad. Algo así como diría Rousseau, el contrato social. Es decir, nosotros como individuos, como una sociedad, determinamos cómo se va a llamar, cómo se va a denominar algunos objetos. ¿Se han preguntado por qué se llama regla? ¿O por qué se llama borrador? ¿Y por qué uno no se revela y dice, discúlpame, pero yo esto no lo llamo borrador? A esto yo lo llamo regla. A esto lo llamo tucún. Esto se llama tucún para mí. No existe, eso no se puede dar. Porque chocas con, en este caso, la convencionalidad social. Tú vas para pedir borrador a una librería, señora, deme tucún. ¿Tucún? Eso. Señor, no consume esas cosas, hace daño. ¿Tucún? No entiendo. Que no se puede cambiar. ¿Se acuerdan ustedes las características del signo lingüístico? Una de ellas era que es convencional y por ende no se puede alterar el mismo en un plano sincrónico, en cristiano. No puedes cambiar las palabras, los significados de un día para el otro. Tiene que transcurrir. Fíjese la lengua de Cervantes. Si compara un poquito con la actual, ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, antes utilizábamos, por decirle ahí, algunas
letras que han ido perdiéndose. ¿Alguien sabe la vida? ¿Qué ha sido de la vida de la H por ahí? ¿Qué habrá sido de la vida de H? ¿Alguien por ahí? ¿O de la H? ¿De la H? ¿Recuerdan el H? ¿Ustedes llegaron a conocer el H o no? Hasta inicial. Cuando estaba en primaria ya no se consideraba, me parece, o cuando estaba en secundaria, no recuerdo. Pero hubo un momento en mi vida en que dijeron que ya no estaba dentro del abecedario. Así es. A, B, C, Ch, así era antes, ¿verdad? Y ya pasó a mejor vida. Bueno, el que en vida fue, en memoria de la Che, vamos a ir avanzando un poco más, ¿les parece? Entonces, ¿por qué también escuchamos sobre la H? ¿Recuerdan ustedes? ¿La H siempre fue muda? ¿Qué opinan ustedes? La H no existía como tal. H en su vida pasada, en su otra vida, fue F, ¿no? ¿Recuerdan? La H fue F. Por eso, en estos contextos, fíjese, estamos hablando del siglo XVI, siglo XIV, siglo XV, en realidad se decía fermosura. Vuestra fermosura resplandece. Fermosura, ¿me estás diciendo feo? ¿Qué te tienes hoy tú atrevido? Fermosura, con el pasar de los años, pasamos ¿a qué? A decir hermosura. Por ejemplo, fasta, fasta, facer, malferido, lo que antes era malherido, perdón, lo que hoy es malherido, ¿no? Antes era ¿qué? Malferido. Y antes se decía fierro. ¿Y hoy en día qué dices? Hierro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un cambio consustancial. La F se pronunciaba con ambos labios. Y los íberos, porque tiene que ver con una cuestión cultural, les costaba trabajo, básicamente, como dicen, usarlo, ¿no? Se les hacía difícil ese punto. ¿Ya? Con el paso de los años, esto fue desarrollando ya cambios en el aspecto estructural, fonético, fonológico, básicamente, y ahí es donde tenemos ya, con el pasar del tiempo, se deja de lado la F y ahora sí pasamos a la H. Y así encontramos muchísimas otras historias. Vamos entonces a avanzar un poquito más por aquí. Chicos, ¿me avisan hasta qué hora tenemos? 3:30. Uy, a ver, me emociono y me voy. Así es. No se preocupen, que todavía nos toca mañana y luego ya poco a poco vamos a ir avanzando, ¿correcto? No se preocupen, que ahora tengo que facilitarles algunos documentos también. 15 minutos más me hacen acordar, por favor, ¿ya? No, 20 minutitos, ¿ya? 20 minutitos para luego ya subir los archivos y indicarles qué es lo que vamos a ir avanzando. Bien, por acá tenemos entonces la fonética y la fonología, las disciplinas, ¿no? Y cada uno sus diversos estudios. Y poco a poco vamos a ir desglosando. Voy a compartirles también algunos documentos, libros, para que ustedes puedan, en ese sentido, extender la información. ¿Correcto? Bien, la fonética, básicamente, por aquí tenemos el estudio de los sonidos. La fonología está en el tema de los fonemas. Pero, profe, ¿a qué se refiere con ello? Fíjese, por favor. La lengua y el habla. Pertenece básicamente al ámbito del habla. Nosotros alguna vez, no sé si les ha pasado, se han quedado muchas veces sin voz, ¿no? Afónicos. Profesor, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces hay aspectos biológicos que también nosotros tenemos que cuidar, ¿ya? No sé si muchos consumen agua muy helada, eso les hace daño, así que cuiden su herramienta de trabajo, chicos, ¿ya? Ustedes, ¿cómo se van a desempeñar? Es enseñando. Se empeñan enseñando, pero para ello, ¿qué necesitas? Cuidar la voz. Imagínate si te quedas afónico. ¿Qué haces? Profe, ¿puedo enseñar por señas? Claro, tienes que aprender. Bien, entonces, el nivel fonológico o la fonología a nivel de los fonemas pertenece básicamente al ámbito de la lengua. Vamos a ir ampliando un poquito sobre esto. Les voy a ir comentando también sobre los sonidos y la naturaleza y cómo se representa. Vamos a encontrar por ahí los corchetes, paréntesis,
para ir conversando un poquito más sobre ello, ¿ya? Bien, a ver, no sé si nos ayuda, por favor, alguna personita por aquí. Vamos a ir conversar con alguien que nos ayude. A ver, por aquí está. Permítame un segundo. Estará por aquí nuestra amiga Andrea. Está Sí, presente. profesor. Ahí está. Coméntenos, por favor. La primera parte, no sé si nos puedes ayudar con la lectura. Ok. La fonética. La fonética se encarga de estudiar la naturaleza física de los sonidos teniendo en cuenta 3 dimensiones. Correcto. Dimensión, Sí, adelante, adelante. ay, dimensión articulatoria, fonética articulatoria. Se ocupa de estudiar el funcionamiento del aparato fonador en la producción de sonidos. Dimensión acústica, fonética acústica. Estudia la forma en que se propagan los sonidos en el aire. La dimensión auditiva analiza la manera en la que se perciben los sonidos a través del aparato auditivo. Correcto. Gracias. Muy bien. Fíjense, la dimensión articulatoria hace referencia a cómo nosotros llegamos a articular, cómo es ese proceso, ¿no? Cómo es ese trance, cómo el aire expira. No sé si por ahí tienen ustedes, cuando conversan un poquito, el tema del diafragma. No sé si por ahí manejan el tema del diafragma. Cuando hablas, muchas veces lo que hacemos es utilizar propiamente ya la garganta, se nos hace complicado. Tenemos ahí de repente dictando una horita y ya no podemos hablar. No sé si les ha pasado por ahí. Coméntenme, ¿alguna experiencia? ¿O han estado gritando en el estadio y al final, ya al día siguiente, no pudieron ni hablar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Coméntenme, por favor. ¿Qué parte puede ser? ¿Se dañó el pie? Puede ser. A ver, por ahí el corazón. Acá dice una palabra importante, el aparato fonador. Entonces, para este punto tenemos que conocer a detalle los diversos elementos que corresponden al aparato fonador. Profesor, entonces tenemos que conocer un poquito de biología, así es. Vamos a entrar un poquito al terreno de la biología para conocer cuáles son los componentes, los elementos y cómo se forma desde la acumulación del aire hacia la expulsión y cómo es que esto viaja y empieza a exteriorizarse y en qué momento la A se vuelve A, profesor, el sonido se transforma en A, porque es importante la funcionalidad, en este caso, por ejemplo, de la lengua, de los dientes, de los paladares. ¿Por qué es importante cada uno de esos elementos? ¿Y cómo es que se da la magia? Porque de verdad, chicos, parece magia. No sé si alguna vez se han puesto a pensar el hecho de que nosotros hablemos. Y hoy en día, muy pocas personas hablan. Son full stickers, o me equivoco. Así es. Ya no dicen, te amo, mami, le mandan un corazoncito nada más. Así es. Chicos, continuamos por acá. La dimensión acústica, dice, ¿no? Fonética acústica. Estudia la forma en que se propagan los sonidos en el aire. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando expulsamos hay un fenómeno físico que también nosotros vamos a ir midiendo, los decibeles, vamos creando sonidos, y ahí es donde se va a ir fortaleciendo también. Eso lo vamos a ir conversando en la siguiente semana. Nivel auditivo, fonética auditiva, analiza la manera en la que se perciben los sonidos a través de ¿qué? Del aparato auditivo. También tenemos que conocer cuáles son las estructuras y cómo es que llega ese sonido hasta la última parte de nuestra toma de conciencia. Es decir, cuál es el canal cuando ingresa el sonido, llega a partir de qué elementos y en qué puntos se empieza a formular, empieza a transformarse y nosotros escuchamos y somos conscientes de algo. Y eso llega a tu cerebro rápidamente.
No sé si alguna vez les ha pasado, chicos, estás caminando por la pista, estás distraído, distraída, y viene un tráiler y te toca, ahí toca el claxon. Cuando escuchas, saltas rápidamente, ¿no? Puede ser un acto reflejo o un arco reflejo, pero hay una comunicación que se da así, tipo profe Alotanos, es así, de forma rápida. Y es una reacción que nosotros vamos a desarrollarlo de manera inmediata, ¿correcto? Bien, acá tenemos, fíjese por favor, acá hay una imagen interesante. Nosotros cuando pronunciamos algunas palabras, no sé si alguna vez ustedes en el, puede ser, en el ámbito de los corazones, por ejemplo, tenemos marcapasos, ¿correcto? En el corazón, cuando está dañado, qué sé yo, se le coloca un marcapaso. Y ahí mide el ritmo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestra voz, ¿no? Porque en algún momento del día se nos hace un poco difícil dialogar, ¿no? ¿Por qué la voz se apaga? ¿Por qué va perdiéndose? Frente a esto vamos a conversar con el siguiente video. A ver, permíteme un segundo, voy a compartirles. Permíteme un segundito. Un segundito, vamos a ir por acá. ¿Alguna vez han visualizado los videos de los videos de TEDx, por ahí, alguien? Las conferencias TEDx. Algunas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Muy buenas, chicos, yo les recomiendo. Ya, acá está. Permítame un segundito. Oh, no, a ver, un segundito. Sino que tengo que colocar con sonido. Sí, la música que más te gusta. ¿Logramos escuchar? ¿Me confirman? Sí. Correcto. Sí se escucha, profesor. Vamos a visualizar uno de Carmona. Hola, soy Virginia Carmona y soy profesora de canto. Y quiero haceros una encuesta así, de golpe. Quienes se laven los dientes todos los días, que levanten la mano. Bueno, bien, bien, os vais a ahorrar mucho dinero en el dentista. Quien se cuide comiendo sano por el colesterol, digo, comer frutita, tampoco una gran dieta, pero quien vigile lo que coma, también, por favor, que levante la mano. Oye, un poquito menos que los dientes, ¿eh? Hay que cuidar más del colesterol. A ver, y quien se cuide la voz todos los días un poquito también, que levante la mano. Aquí os he pillado, ¿eh? Bueno, pues debéis saber que el cuidado de los dientes, el cuidado de la alimentación y el cuidado de la voz están al mismo nivel. Sí. El Instituto de Foniatras Españoles dice que al igual que cuidamos lo que comemos, nos lavamos los dientes, hay que prestar un poquito de atención a nuestra voz. Y diréis, bueno, la voz tampoco es tan importante. Bueno, estoy hablando de la herramienta de comunicación más importante que tenemos. Y os voy a decir unos números que os van a resultar bastante interesantes. Mirad, 9%. 9% es el porcentaje de españoles que van a tener un problema serio en las cuerdas vocales. 30%. El número de niños que tienen problemas vocales. 58%. El número de profesionales de la voz que van a tener problemas. Con esto hablo de profesores, de vendedores, de abogados, de madres y de padres, de cualquiera que utilice mucho la voz en su trabajo. Y este número es el peor. ¡Tachán!
Ahora. 75%. 75% es el porcentaje de las enfermedades vocales que podríamos evitar si supiéramos usar la voz. Sí, porque el problema es ese. No sabemos usar nuestra voz. Bueno, en realidad hay un momento en nuestra vida en el que sí que usamos bien la voz. Y es cuando nacemos. Los bebés. ¿A que sí? Los bebés se oyen bien. Un bebé que llora se escucha en todo el piso, en la planta entera y en la manzana. No así un grito de un adulto. Mirad. Un bebé puede alcanzar 90 decibelios con su llanto y un adulto, dando una voz bien fuerte, alcanza los 50 o 70 decibelios. ¿Y esto por qué ocurre? Porque un bebé usa la voz perfectamente y los adultos no. Veréis, cuando nacemos, el corazón late bien, el estómago digiere, los pulmones respiran y el aparato fonador suena perfectamente. Utilizamos la respiración diafragmática, que es la que se tiene que utilizar para hablar. ¿Qué ocurre? Que entre los 3 y los 6 años, ese uso automático de la respiración diafragmática para el habla se pierde y empezamos a hablar mal. Esto ocurre porque, mirad, cuando éramos así de guapos y todavía no estábamos erguidos del todo, la respiración tenía diferentes usos. Toda la respiración que hacíamos servía para todo, pero es verdad que había ciertos movimientos del sistema respiratorio definidos para una función, como es el caso de la fonación. Cuando no estábamos erguidos del todo, la respiración diafragmática era la que se usaba para emitir un sonido. Nada más tenéis que pensar en los animales. No hay monos afónicos, ni leones afónicos, ni perros afónicos. ¿Por qué? Porque emite la voz con la parte del diafragma. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando nos terminamos de erguir del todo, perdimos la automaticidad de esa respiración. Entonces, cuando crecemos entre los 3 y los 6 años, empezamos a hablar mal, empezamos a usar mal la voz. Y esto, como no se arregla, conlleva muchos problemas, conlleva las enfermedades vocales. Y diréis, ¿enfermedades vocales? Bueno, que no sueno bien, pero tampoco es tan grave. ¡Error! Las enfermedades vocales afectan mucho a nuestra vida. En concreto, a 3 sectores. Uno es el laboral. Claro, porque si tengo una enfermedad vocal que me tienen que operar, voy a estar un mes de baja. Y un mes de baja es un mes de dinero que pierdo. Pero además, si mi voz no es buena, cuando vaya a comentarle una idea que he tenido a mi jefe, no me va a tomar tan en serio, porque las voces afónicas pierden mucha veracidad. Y de aquí me voy a la parte social, porque la parte social y la laboral están bastante unidos. Socialmente, una voz afónica no está bien vista. Por mucho que digáis, no, a mí no me importa, sí os importa. Seguro que conocéis a alguien que os provoca irritabilidad, que no sale. Alguien que cuando os habla os pone nervioso, porque suena áfono. Es como si yo ahora dijera, hola, ¿cómo estáis? Estáis muy bien, yo estoy muy contenta. Eso no funciona. Y eso ocurre porque las cuerdas no van bien. Y si no van bien, perdemos veracidad y no generamos empatía. Mirad, hay un estudio que hizo Pilar Lirio, que es la presidenta del Instituto de la Voz Española, que analizó el éxito del mitin de un político, ¿vale? Un político, bueno, el éxito de su mitin depende de varios factores, de el mensaje, bueno, el mensaje es lo de menos, de su expresión corporal, de su expresión verbal y de su voz, ¿vale? Con unos porcentajes determinados que no me voy a meter. Pero si el político está afónico y el político no suena bien, directamente es un fracaso, porque nadie le va a creer. Y van a salir diciendo, yo voto al otro partido, que de este no me fío. Y luego llega el aspecto personal, que para mí es el más importante. Mirad, la emoción influye en la voz, pero más aún la voz influye en la emoción. El Centro de Investigación Científica de Francia hizo un experimento y es que cogió a varias personas y les puso a leer un texto, ¿vale? Les puso a leer un texto con unos cascos y en esos cascos ellos se escuchaban a sí mismos leyendo. Y los científicos, que eran muy pillos, cogían las voces y la iban modificando, de tal forma que tú leías y te escuchabas triste, o te escuchabas más alegre, con más energía. Y el caso es que después de la lectura, cada uno de los miembros del experimento se sentía tal y como ellos se habían escuchado. Es decir, si tú entrabas bien y leías el texto, pero te hacían unos cambios para que sonaras triste, tú automáticamente te sentías triste. Así que cuando nuestra voz no está bien, nosotros no estamos bien. Cuando nuestra voz está cansada, estamos cansados. Cuando nuestra voz nos produce ansiedad, estamos ansiosos. Así que, como veis, hay motivos de sobra para cuidarse la voz. Y diréis, vale, sí, cuidarse la voz, voy a tener que ir al otorrino, voy a tener que ir al foniatra. ¡No!
es mucho más fácil. Cuidarse la voz es muy fácil. Me voy a quitar los pendientes con vuestro permiso, porque creo que os están molestando, ¿no? Listo. ¿Veis lo que importa el sonido? Bueno, mira, esto me sirve para que os deis cuenta de lo que influye lo que estáis escuchando. Yo estaba aquí hablando divinamente, pero estaba el sonidito de clink, clink, clink que molesta. Igual que cuando una voz está afónica, igual que cuando una voz no suena bien. Esa interferencia nos molesta. Así que, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra voz? ¿Qué podemos hacer para aprender a usar la voz? Bueno, pues voy a daros 3 actividades fáciles que podéis hacer. Hay muchas, pero yo voy a hablar de tres que además creo que tienen unos pluses. Vamos a hablar de la oratoria. Diréis, vale, esta me está hablando de usar la voz, pero la oratoria es de aprender a hablar. Sí, pero es que al final aprender conlleva saber explicar cosas y saber expresarlo. Y para poderlo expresar tenemos que hacer pausas, respiraciones, con la voz. Y al final eso es usar la voz. La oratoria, además, hace que nuestra mente sea capaz de producirse nuestra voz. Y luego, el profesor de oratoria de la Universidad de Cambridge descubrió que sus alumnos sacaban mejores notas en ciencias y en matemáticas. Así que la oratoria es muy buena herramienta para saber proyectar nuestra voz. Por otro lado, tenemos teatro. Me encanta el teatro. Todos tenéis alguna asociación cerca donde podáis ir, o en los colegios los niños tienen... Muy bien, estimados. Ven qué tan importante es el cuidado y el manejo de la voz. Ahora bien, ahora, me estaba olvidando, chicos. No sé si para el curso, ustedes me comentaron que íbamos a tener un delegado, pero para nuestro curso de latín ya tenemos y nuestro delegado. En cambio, para este curso, no sé, quisiera conversar también sobre ese tema para tener ya apuntado todo, por favor. No sé si por ahí nos puede ayudar alguien, o ustedes ya tienen, porque Angus nos ayuda para latín. ¿Alguien por ahí? Ujú. Uy, ya se desmayaron, chicos. Vamos a llamar a Samu. Ujú. A ver, ¿me comentan, por favor? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, profesor. Correcto. Coméntame, por favor. Bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos quiera apoyar? No sé si por ahí. ¿Alguien con quien pueda coordinar también, por favor? Ujú. Profesor, opino que estaría bien que siga siendo, que en este curso también sea Mioner para que solamente trabaje con una sola persona. O no sé si mi compañero querrá. Pero estaría bien Mioner, que solamente tenga comunicación con uno solo para ambos cursos, porque, bueno, no, si podría nos ser. complicado. Sí, también está buena idea. ¿Qué parece, Mioner? ¿Me comentas? Sí, también, profe, está bien. Pero si Ah, alguien quiere, excelente. normal. Ajá, Si nadie no quiere, sé. normal. También. Contamos hasta 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien? Nicole, por ahí, ¿comentas? No, ¿verdad? Ah, ya está. Me fue el micrófono. No, yo opiné que Mioner sea profesor. Ah, ya, perdón. Está bien. Bien, chicos, entonces quedamos así. Ahora, no sé si el grupo lo podemos cambiar, el grupo que tenemos, no sé si son los mismos estudiantes. Podemos colocar los dos cursos, latín y fonología fonética ponemos, ya cosa que los archivos y todo se sube ahí, ¿correcto? Los de WhatsApp, profesor. Así No, es, así es. estaría bien que sería separado, ya que son distintos materiales y eso. No sé, depende de ustedes. Pues vamos a tener dos grupos Sí, de profesor. WhatsApp. Justo había creado otro grupo de fonética y fonología. Solo Ya, a faltaría ver, que lo agregue. ¿Sí? ya, no hay problema. A ver, me agregan para compartir archivos. Vamos a esperar entonces. Listo, profesor, ya le agregué. Excelente. Vamos acá. Mm,
Bien, ¿les llegó un documento? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor, sí llegó. Ya está. Este es nuestro amigo Svante Johans, ¿ya? Es En busca del origen del lenguaje. ¿Qué les parece? Texto muy interesante. Y ahora les comparto un segundito. Voy a mostrarles aquí, ¿ya? Ahora vamos a ir conversando un poquito sobre esto. Segundito. Vamos a ir, descárguenlo. Yo igual lo voy a subir también al grupo del Teams, igual, para que ustedes también lo tengan ahí, ¿ya? No se preocupen. Vamos a esperar un ratito que cargue. Que la computadora está un poco lento. Muy bien, ¿lograron visualizar? ¿Les parece por ahí? A ver. Ya, con este texto vamos a desarrollar la primera, digamos, una especie de control, lectura, que vamos a ir teniendo ahora. No sé si logran visualizar, por favor, me confirman. Sí, profesor, en busca del lenguaje, del origen del lenguaje. ¿Dónde, cuándo y por qué el ser humano empezó a hablar? ¿Qué les parece? Para esto, chicos, vamos a leer esta partecita desde todo lo que es la tercera parte, ¿correcto? El primer hablante, el primer tema de conversación, hombre de las cavernas, hombre de la cultura, las primeras lenguas, el entramado del lenguaje, ¿no? Vamos a tener algunas ideas por aquí interesantes para poder... Así es. El cerebro listo para hablar también les recomiendo. Es otro punto muy interesante. En realidad, la segunda y la tercera parte son determinantes para entender un poco más este entramado que es el origen del lenguaje. Bien, entonces fíjese en esta parte donde dice la segunda parte del origen sobre el origen, ¿no? Y aquí encontramos nosotros y los demás simios. Ahí les comentaba, ¿no? ¿Por qué somos diferentes? Bien. Es en realidad un documento que tiene una estructura sencilla, no es nada complicado en la lectura. Fíjense, y son algunos puntos interesantes, ¿correcto? Ahí tiene algunos subpuntos también que vamos a ir desarrollando en la lectura. Ahora, vamos a ver, por aquí les comento un segundito. Para el día de mañana vamos a desarrollar esta lectura de... A ver, vamos entonces, vamos a trabajarlo, ¿les parece? La segunda parte, algunos puntos, porque de repente no sé si nos vamos a complicar la vida, ¿ya? Vamos, a la segunda parte, apuntamos de nuevo, esto lo hacemos la siguiente semana, ¿correcto? Para tener ahí un orden en realidad. ¿Correcto? Sobre el origen, colocamos 3. Nosotros y los simios, una aclaración de las peculiaridades de la especie y las lenguas. ¿Correcto? Explicación de Darwin, no. Legado, entorno y lenguaje y cerebro listo para el lenguaje. ¿Correcto? O sea, 3, 4, 6 y 7. 3, 4, 6, 7. ¿Correcto? No sé si por ahí me escuchan. Sí, profesor, ¿sobre la segunda parte? Sí, 3, 4, de la segunda 6. Parte, 3, 4, 6 y 7. 3, 4, 6, 7. ¿Correcto? Solo la segunda parte. La tercera lo hacemos después. ¿No? La siguiente semana ahí les voy a comentar. ¿Ya? 3, 4, 6, 7. ¿Se apuntó, chicos? Por ahí me confirman, por favor. Sí, profesor. Ya está. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Cómo nos va para el día de mañana, chicos? A ver, no sé si quiero también conversar un poquito sobre esto, porque normalmente dejamos lecturas, digamos, para una semana, pero no son lecturas difíciles, tan complicadas como, por ejemplo, textos propiamente académicos, ¿no? Más complicados o complejos. Entonces, por ahí sí lo podemos trabajar.
Bien, mañana tenemos incluso a las 5 de la tarde. Así que hay tiempito. Estamos hablando de casi 24 horas. ¿Correcto? Hasta más Profesor, incluso. lo que se hará de ello es así como un conversatorio, opiniones, puntos. Sí, vamos a ir conversando. Les voy a solicitar a cada uno de ustedes alguna opinión con respecto a algunos puntos, para a partir de eso ya extender la información. Y asimismo, también vamos a trabajarlo en un foro que voy a dejar para mañana. Mañana vamos a dejar un foro Para la sobre, así es, para la siguiente semana. ¿Correcto? Para cerrar ya de ese punto. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? Muy bien. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, inquietud? Por ahí les voy compartiendo otro documento también, ya que estamos en el grupo. Ujú. Permítanme un segundito. A ver, les voy compartiendo. Hay un texto también de Steven Pinker, que es El instinto del lenguaje, que es otro documento muy interesante. Ya les he facilitado. ¿Me avisan, por favor, si lo han revisado? ¿Sí? ¿Lo revisaron por ahí? ¿Llegó el archivo? Me confirma. Ya llegó, profesor. Excelente. Descárguenlo, por favor, porque eso les va a ayudar muchísimo. Ya está. Ahora, también tenemos documentos, propiamente ya del curso, les voy a ir compartiendo ahora, para que también más adelante hagamos algunos controles de lectura con respecto a ello. A ver, por aquí. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, de Quilis, que son principios de fonología y fonética española. Fonología y fonética, por ahí tenemos historia de las fonologías, hay unos libros de fonética también que les voy a ir compartiendo. Permítanme, ahora les muestro. Voy a ir subiendo poco a poco también para que ustedes puedan en realidad ampliar la información. ¿Ah? Vamos a utilizar algunos de estos libros como guías también, porque a veces tanto los materiales, las informaciones se nos dispersan. ¿Logramos visualizar? Sí, profesor. Ahí está. La voz del lenguaje, fonética y fonología del español. Bien, acá hay algunos aspectos interesantes de hace unos 8 añitos atrás, 10, 8 o 10 años. 11, sí, 9 años, perdón. A esto lo vamos a ir leyendo con el tiempo, ya vamos más adelante. Ya es un poco más específico, vamos a guiarnos también con respecto a ello. Concepto de signo, que va a ser importante, doble articulación del lenguaje. ¿Por qué es importante entender la doble articulación? La fonética, la fonología, relación entre fonética y fonología. Ahí está. Los sonidos, alófonos y variaciones fonéticas, la disciplina fonética, la aplicación de la fonética, descripción de la fonología, ahí está. Unidad de la fonología, el fonema, la fonología estructura, conceptos fonológicos fundamentales. Vamos al siguiente capítulo, aproximadamente en la semana o 6, por ahí aprox. Cavidades infraglóticas, la cavidad glótica. Como les digo, vamos a ir creando ya con tiempo, vayan viendo cómo vamos a trabajar nuestra maquetita, ¿ya? Esa maqueta vamos a ir trabajándolo. Yo les recomiendo que lo hagan de manera tipo individual para que cada uno de ustedes practique, ¿ya? Porque a veces ahora es más complicado incluso hacerlo en grupo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer nuestra maqueta? Por Zoom, ¿sabes? Se nos hace difícil. Articulación y clasificación de los sonidos. Esta parte es fundamental y aquí es donde vamos a ir aprendiendo nuestros esquemas. Ya, modo de articulación, tenemos ahí sonoridad articulatoria, tensión y relajación. De aquí ya vienen los componentes o los fundamentos físico-acústicos. Ya está. Y así, chicos. Obviamente la fonología. Y así nos vamos hacia las
Otras partes aquí que tenemos. Vamos a ir por ahí, si llegamos a la sílaba sería excelente. Suprasegmento, el acento, la entonación, la tonalidad, el ritmo, la cadencia y todo eso. Bien. Bien, chicos, este es un libro de casi 400 páginas. Chicos, estos documentos a veces son difíciles de adquirirlo, fíjese, de manera física. Si de manera física es difícil de encontrar, imagínense de manera virtual. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente, por favor. Creen sus carpetitas en su computadora, en celular, pero principalmente en su Drive, por favor. Ahora, has abierto el archivo. Tú tienes tu Drive, exportas a tu Drive y ahí está. Nadie te va a quitar. Profesor, porque de repente ya lo tengo en mi celular. Sale usted a la calle, regresa sin celular. Profe, ¿nos está echando la mala suerte? No, pero es la realidad, ¿o me equivoco? Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Guardarlo en nuestro Drive. Ahí no se pierde, chicos. No se va a perder jamás. ¿Correcto? Así que, por favor, les recomiendo, guarden estos libritos. Revísenlo, vayan leyendo con tiempo. Y así vamos a ir aquilatando nuestros aprendizajes. De nada sirve, digamos, estar ahí memorizando el paporreto, sino que hay que también sustentar un poquito con esto, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí. Coméntenme, por favor. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Me confirman, por favor. ¿Cómo estamos? Profesor, ese segundo texto que mandó el grupo es para... También lo vamos a tratar en... Sí, vamos a ir leyendo con calma. Algunos capítulos que les parezca interesante, vayan leyendo, ¿no? Que estén un poco más relacionados al curso. Y este segundo material, el tercer material que les he mostrado, ese sí va a ser materiales también de trabajo. En realidad ahora hay la siguiente sesión, mañana siempre por favor vamos a estar unos minutos antes para ir compartiéndoles materiales para que ustedes también ya tengan una extensión de las informaciones y todo, ¿ya? ¿Correcto? Para que tengamos y hay una idea más clara, por favor, porque a veces si nos complicamos la vida, ¿ya? Vamos a ir leyendo también artículos, pero poco a poco. Pero el libro de guía es el que les he mostrado último, ¿correcto? Y ahí está más o menos todo lo que vamos a ir avanzando. Muy bien, esperemos que no haya feriados, nada de esto que nos interrumpa también, porque ese es otro problema. Ya, chicos, hasta aquí. ¿Todo claro, por favor? Coméntenme. ¿Todo Profesor, el conversatorio de mañana solo es con el primer texto que mandó, ¿verdad? Sí, así es, con el primer texto de la segunda parte, si no me equivoco, dije... Sí. No 3, 4, 6, 3, 4, 6, 7, ¿correcto? Sí. Ya está. Leemos todo eso y cada uno de ustedes va a compartir y vamos a extender, porque el PPT que les he compartido ahora, voy a subirlo también, tiene 21 y nos hemos quedado en la mitad. Entonces, complementamos y luego ya vamos a ir comentando también sobre el documento que vamos a leer. Si pueden, léanlo todo, chicos. Es un documento muy valioso, exquisito. No se van a arrepentir. ¿Correcto, chicos? Así es. Muy bien, estimados. No les quito más su tiempo. Nos estamos viendo, bueno, el día de mañana, si no me equivoco, tenemos ya el curso. Bueno, tenemos de corrido. Bueno, con fe, con fuerza, chicos. Así que, como dicen, sin miedo al éxito. ¿Correcto? Bien, nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito jueves, estimados. Gracias, profesor, igualmente. Nos vemos, Nicole, Silvia. Nos vemos. Correcto, por ahí. Aus, Vanessa, Brian. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Andrea. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Nos vemos esta mañana. Hasta luego, profe. De igual manera, Silvia, cuídate.